Dios les bendiga, hermano. Continuamos estudiando la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Y estaremos hoy en el capítulo 5, del verso 1 al capítulo 6, versículo 13. Éxodo capítulo 5, del verso 1 al capítulo 6, del verso 13. Estamos ahí en una continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Donde Dios había llamado a Moisés, se le había aparecido, lo había llamado para que fuera el pueblo de los judíos, el pueblo hebreo, de los hijos de Israel, a dar las buenas noticias de que él no se había olvidado de la promesa que él había hecho con sus antepasados y que él los iba a liberar de la esclavitud en la cual ellos estaban sufriendo ahí en medio de Egipto, ¿verdad? Pero también hoy, en el capítulo de hoy, vamos a ver que también Dios había mandado también a Moisés a decirle a Faraón que tenía que dejar ir a su pueblo. Dice la palabra de Dios en los primeros 3 versículos de este capítulo 5, dice: Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y dijeron a Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Interesante, ¿verdad? Las palabras de que Dios comienza dándole el mensaje a Faraón. Dice: el Dios de Israel, esto no es cosa mía, esto no lo inventé yo, el Dios de Israel se nos apareció en el desierto y me dio un mensaje para ustedes. Y el mensaje es que nos dejes ir ahora, a todo el pueblo, a ir a hacer fiesta. El término de hacer fiesta no era más que hacer una celebración o alabanza a este Dios, al Dios de los egipcios. En el contexto en el cual estamos, el faraón, los monarcas, tendrían por costumbre de creerse que eran deidades en ese tiempo. El poder que ellos tenían de ejercer sobre las personas, de la muerte, vida y hacer lo que bien le parecía, llegaban incluso a creerse de que ellos eran una deidad, de que ellos eran Dios. De hecho, Faraón, si vamos a la historia, muchos de ellos decían que eran hijos de Ra o el dios Sol. Algunos estudiosos dicen que en la dinastía de los faraones había una gran diferencia entre un faraón y su pueblo. Si miramos su tez, la tez del pueblo egipcio es una tez más quemada, una tez más trigueña. Sin embargo, los faraones que venían de una descendencia, según algunos estudiosos dicen, de los griegos, ellos venían de una tez más clara. Por lo tanto, hacía una representación del dios Sol, el dios que ellos representaban, y eran parte de esa deidad de lo que ellos creían. El decirle a Faraón que dejara ir al pueblo para que adorara a otro dios que no fuera él, podría ser incluso una blasfemia tomada hacia su persona. Lo cierto es que la respuesta de este Faraón no era para tomar por sorpresa a Moisés y a Aarón. Faraón responde haciendo una pregunta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Creo que este es el énfasis y el comienzo de todo lo que Dios va a mostrar, no solamente a Israel, sino a Faraón. La respuesta de Faraón no era para tomarle de sorpresa a Moisés, ya que si vamos a la palabra de Dios y hacemos un recuento del capítulo 3, cada vez cuando Dios llamó a Moisés y cada vez que él le decía algo, él decía: yo no me he olvidado del pacto que he hecho con la casa de Abraham. Y tanto es así que parte de ese pacto era que Dios iba de Abraham y de Sara, su mujer, la cual era estéril, él iba a ser una nación grande, una nación tan numerosa que el faraón anterior a este tuvo miedo de este gran pueblo que se había creado, que Dios había levantado como había prometido y lo había esclavizado con la intención de exterminarlo. Ahora este mismo pueblo que se había multiplicado y era una gran nación, estaba siendo esclavizado en esta tierra, la tierra que Dios los había llevado para liberarlo del hambre que había pasado. Pero también Dios le dijo a Moisés: pero cuando vayas a Faraón y le hables a Faraón, él no te va a escuchar. Y él no te va a escuchar porque yo endureceré su corazón. Si miramos el capítulo 3 lo podemos ver, si vamos al capítulo 4 lo podemos ver, y si sigamos mirando en toda la historia, vamos a ver como una y otra vez Dios le hace:
yo voy a liberar a mi pueblo y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no escuche, para que no crea. Es por eso entonces la respuesta de Faraón. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo. Yo no conozco a ese Jehová. Las palabras de Faraón quizás pudieron ser las palabras de cada uno de nosotros algún día, antes de conocer a Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Por qué tengo yo que obedecer a un Dios que nunca he visto? ¿Verdad? Las palabras quizás son las palabras de algunos amigos o personas familiares que constantemente le estamos predicando y sin embargo nos dicen las mismas palabras. ¿Quién es este Dios al cual yo tengo que escuchar? El sentido de esta frase, Dios no se la revela a Moisés, hasta el capítulo 7, cuando él le dice, capítulo 7, versículos del 3 al 5, donde dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mi ejército, a mi pueblo, a los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Este es el énfasis de estos pasajes, este es el objetivo que el autor quiere mostrar a sus lectores, donde Dios se va a dar a conocer a su pueblo y a todas las personas de esa tierra. Es por eso que Faraón entonces dice, yo no lo conozco, yo no creo en ello, y mucho menos iba a escuchar la advertencia que Moisés le hace en el versículo 3 cuando dice, si nosotros nos vamos ahora, entonces la mano de Dios vendrá sobre nosotros, el juicio de Dios vendrá sobre nosotros, y quizás perecemos. Es por eso entonces que a partir del versículo 4 al versículo 20 vamos a ver cuál es la reacción de este monarca. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas, dijo también Faraón. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón que el mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrecemos sacrificios a nuestro Dios, agrávense la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo nos doy paja, y vosotros recoged la paja donde la halléis, para nada disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se apareció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros la premiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y asustaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestras tareas de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel volvieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tu siervo? No das paja a tu siervo y como todos nos dicen, hacer ladrillos, y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Interesante, ¿verdad? La reacción de este Faraón es la reacción de un corazón que ha sido endurecido, es un corazón que no tiene a Dios, es un corazón que narra las Escrituras, la palabra de Dios, es un corazón que está muerto ante la palabra de Dios. Un corazón que no puede oír la voz de Dios, un corazón que no puede responder la voz de Dios, un corazón que está necio y cegado. La reacción de Faraón es una reacción de desafío a ese mismo Dios. Así que tú quieres sacar a este pueblo para que te adoren, ahora tú vas a ver quién soy yo. Y endurece su mano, extiende su mano sobre el pueblo, arremete contra el pueblo de Dios para hacerle quizás daño a ese Dios. La visión de este faraón es la misma visión que tenía el primer faraón. El primer faraón había esclavizado a este pueblo con la intención de exterminarlo, la intención de destruirlo. Pero este nuevo faraón, que habían pasado todo ese tiempo, la perspectiva que tenía con este pueblo era más una perspectiva económica, una perspectiva política. Era un pueblo que estaba construyendo y desarrollando la nación de Egipto, ¿verdad? Lo cierto es que al virar la mano contra este pueblo es lo que constantemente la Biblia nos ha mostrado que es lo que pasa con el pueblo de Dios cada vez que una persona quiere ir en contra de Dios. Hace poco vimos la noticia en la televisión de personas que se levantan en las iglesias con armas
¿Atacando qué? Al pueblo de Dios. Cuando vamos a la historia del cristianismo, constantemente vemos un pueblo que ha sido masacrado, un pueblo que ha sido tratando de destruirlo por la única razón de que creía y confiaba en el Dios de las Escrituras. El hecho que tenía que hacer este pueblo no era ir a quejarse donde estaba Faraón. El énfasis que tenía que haber hecho este pueblo era confiar en el Dios que le había prometido que lo había liberado. En el capítulo 4 ellos estaban alabando a Dios, postrando su rostro en tierra, diciendo, ya la salvación de nosotros está aquí, la esperanza ha llegado, pero ahora cuando se apretó el cordón de los zapatos, vemos un pueblo que empieza a quejarse y a lamentarse de las desgracias que está pasando. Y no solamente lamentarse, si vemos en los versículos 20, 21 y 23, vemos como este pueblo también acusa a Moisés y a Aarón de ser los culpables de todo lo que le estaba pasando. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mira Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no os habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. No solamente vemos al pueblo quejándose, sino que la persona que Dios había levantado para guiar al pueblo, para libertar al pueblo, también estaba quejándose delante de Dios. Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Tú no has hecho nada de lo que tú dijiste que ibas a hacer. Tú me dijiste que tú ibas a liberar a tu pueblo y ahora lo que ha pasado es que este faraón ha oprimido cada vez más a tu pueblo. Qué fácil es para nosotros los seres humanos, sin importar el tiempo que vivimos en una iglesia o la experiencia que tengamos con Dios, olvidarnos de la palabra de Dios y de la promesa de Dios. Faraón, el mismo Dios que le había dado las señales y los prodigios, el mismo que había hecho señales a su pueblo y el pueblo que había creído, el pueblo los culpa a él y él culpa a Dios. Se había olvidado de la promesa que Dios le había dado. ¿Cuántas veces hasta este capítulo Dios le había dicho a Moisés, Faraón no te va a oír porque yo voy a endurecer su corazón? ¿Cuántas veces Dios le dijo a Moisés que él iba a liberar a su pueblo cuando él extendiera su mano sobre Egipto y cuando el juicio de Dios vendiera sobre Egipto, entonces Faraón es que iba a echar a su pueblo de su presencia? Muchas veces cuando llegan los momentos a nuestras vidas de dificultades, de temor, de presión, de persecución, qué fácil nos es olvidarnos de la palabra de Dios. Todavía Moisés y quizás este pueblo no habían conocido al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, como tenían que haberlo conocido. Por eso es que empieza el discurso en el capítulo 6, donde dice Dios revelándose a Moisés y dándole una respuesta con mucha paciencia, diciendo, Jehová respondió a Moisés y a Aarón, y verás lo que ahora yo haré a la casa de Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte le echarán de su presencia. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y serán vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os he sacado de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, de esta manera, habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Respondiendo Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón,
rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Interesante, ¿verdad? Si ustedes se fijan en los versículos del 2 al 6, vemos que la palabra yo soy Jehová se repite en varias ocasiones. Pero lo interesante es cómo Dios se le está presentando ahora a este Moisés. A tus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo no me di a conocer por mi nombre. A mis antepasados yo me di a conocer como el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que pudo sacar un pueblo de una mujer que era estéril y todas las cosas, atributos que dan a conocer a la persona de Dios y a cualquier persona. Pero ahora Dios le estaba diciendo a Moisés, pero ahora mi pueblo me conocerá por quien yo soy. Yo soy Jehová, yo soy el único Dios. Y si miramos toda la palabra de Dios y sobre todo en el Éxodo, si miramos el capítulo 8, 10, le dice, y Faraón sabrá que no hay nadie como el Señor. En el 8:12 le dice, Faraón sabrá que el Señor está en medio de la tierra. En el versículo 9:14 dice, Faraón sabrá que no hay nadie como Jehová en medio de la tierra. Y en el capítulo 9, versículo 29 dice, y sabrán que la tierra es del Señor. Capítulo 10, versículo 12 dice, sabrá que el Señor se ha burlado de los egipcios para que sepan que Él es el Señor. El objetivo de este autor con esta historia, más que mostrar de que Dios iba a liberar a su pueblo, que cumple sus promesas, es mostrar cómo Dios se ha dado a conocer, tanto a su pueblo como a aquellas personas que no son su pueblo. Esto me recuerda el pasaje de Mateo capítulo 13, versículos de 10 a 17, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, enseñando las parábolas, y sus discípulos le dicen, maestro, ¿por qué tú enseñas en parábolas? Las palabras de Jesús fueron estas, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bienaventurados nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, al cual Dios se ha revelado. Es el propósito de este autor demostrar, ahora nosotros conoceremos, Israel conocerá, de que el Señor es Jehová, el único Dios verdadero, a quien ustedes se ha revelado. Faraón, por más que quisiera ver, no podía ver a ese Dios. Por más que quisiera escuchar, no podía oír. Por más que le hicieran prodigios y señales, estaba muerto, como dice la palabra de Dios. Es el mismo ejemplo que muestra la palabra de Dios en Efesios cuando dice, y Él, Dios, a su pueblo, a su iglesia, os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estar muerto es la misma condición que muestra Ezequiel hablando de la ilustración del valle de los huesos secos. Un cadáver, un esqueleto seco, por más que se le hable, por más que se le haga milagro, no puede escuchar, no puede ver. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero sin embargo, la misericordia de Dios y la gracia de Dios es tan grande que Dios se ha revelado a nosotros, que también estábamos en esa condición de muerte, y ha hecho un pueblo que adore a Dios y un pueblo que espere, que Él espera que ese pueblo viva confiando en las promesas de Dios. Una iglesia en la cual el pueblo de Dios, en vez de quejarse y decir por tu culpa, tú no has hecho nada, nosotros estamos aquí, tú que dices que nos íbamos a librar, ahora tenemos más carga todavía. Dios está esperando que ellos pusieran su mirada, su esperanza y su confianza en la promesa que Él había hecho. Moisés no era el libertador que Dios tenía y tuvo, al cual apuntaba todas estas cosas, es el mismo Dios encarnado en hombre, ese Cristo que vino a sufrir la mano extendida de Dios, el juicio de Dios en su propia carne en la cruz del Calvario, para entonces por medio de Él ser posible que se cumpliera esto que dice aquí en el capítulo 6, en los versículos 7 en adelante dice, y Él nos tomó como pueblo, Él nos tomó como sus hijos, Él nos hizo herederos de las promesas de Dios y nos dio entrada entonces, no a una tierra que se puede corromper, la tierra que esperaban quizás estos hombres, la tierra de Canaán, la cual entraron y salieron muchas veces producto de su pecado.
La tierra es la presencia viviendo el mismo objetivo que Éxodo está mostrando, en el cual Dios llevará a su pueblo a vivir y morar eternamente en medio de ellos. Esa esperanza y ese pueblo no era la nación de Israel, y si seguimos viendo la historia vemos que este mismo pueblo después ni siquiera pudo entrar en la tierra prometida. Es la esperanza de aquellos que confían y esperan en esa promesa. Nosotros como iglesia que tenemos la esperanza y la seguridad de que a pesar de todo lo que pasemos en esta historia, a pesar de que seamos rechazados, que seamos calumniados, de que tengamos enfermedades terminales, los cuales nos puedan llevar a una angustia, a olvidarnos de Dios, ese mismo Cristo, ese nuevo pacto que habla en hebreo, hizo que su palabra no quedara en la memoria, sino dice que su ley las grabó ahora ¿dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nunca más, aun que flaqueemos, olvidemos y nos desviemos de donde tenemos que estar en nuestra mirada. Para que entendamos y conozcamos de que ese mismo Dios que había prometido liberarnos, ahora nosotros somos el resultado de ese mismo pueblo, el cual Él nos ha liberado, de esa esclavitud del pecado, de esa muerte eterna, de esa ceguera y sordera espiritual que teníamos producto del pecado. Es ese mismo Dios el cual en Hebreos capítulo 11 habla diciendo, el pueblo que conoce a Dios no es el pueblo que sabe de la existencia de Dios. Es el pueblo que espera confiadamente en las promesas de Dios, que no sabe cómo va a ser, pero Dios la va a cumplir. Y pone el ejemplo de algunos hombres como el ejemplo de José, que aún después de su muerte dio instrucciones a su pueblo diciendo, el día que salgan de esta tierra, lleven mis restos, porque yo sé que Dios nos va a llevar a la tierra que nos tenía preparada. El mismo Abraham, cuando Dios se le apareció y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, sin dudarlo dos veces, dejó posesiones, dejó familia y siguió el mandato de Dios. La misma esperanza a los cuales los discípulos que al principio no entendían bien acerca de Cristo. Algunos de ellos creían que era Jesús, era Elías, era un profeta, pero cuando Jesús le preguntó directamente, ¿quién dice ustedes que soy yo? Solamente por la revelación que viene de Dios es que pudieron decir, tú eres el Cristo, el Mesías, el único Dios existente. El reto de este pasaje a lo cual Dios nos llama y tenemos que como iglesia estar enfocados es, ¿conocemos nosotros entonces a Dios? ¿Conocemos quién es realmente Dios? Hemos sido liberados y nuestra esperanza está en las cosas espirituales, en la esperanza y en la promesa que tenemos en Cristo, a pesar de todas las cosas que puedan pasar. Esta semana hablaba con una persona que está pasando por un proceso de cáncer. Gracias a Dios, ella es cristiana, tiene tremenda fe y aún en medio de esta tormenta se ha mantenido firme. Y en su mejoría ella compartía y decía, en el hospital hay una campana. Y ella decía, yo anhelo y sueño todos los días con el día que yo pueda ir y tocar esa campana, como que ya yo estoy sanada. Y en la conversación le decía, ya tu campana fue tocada. Una vez que Cristo se te reveló y tú has creído en Cristo Jesús, la campana de la vida, la campana de ser no un pueblo, sino una hija de Dios y tienes la herencia incorruptible de estar en la presencia de Dios, ya tu campana ha sido tocada. Por eso Pablo decía, mi esperanza no está en este mundo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Van a llegar las desilusiones, van a llegar muchas veces la desesperanza, pero iglesia, Dios ha grabado en nuestras mentes y nuestros corazones su palabra y Él se nos ha revelado para que confiemos siempre en sus promesas. Que Dios le bendiga.